esa rabia, yo creo como acumulada de periodista, de mujer, de persona que vive en un lugar muy injusto. ¿Cómo heredamos un país de mierda? ¿Qué te gusta de Colombia? ¿Por qué las iglesias no pagan impuestos? ¿Por qué el Estado no las pone en cintura? Porque Facebook es una mierda. Porque absolutamente todos los males de Colombia usted los encuentra aquí. Y nos decían, ay, no, es que ustedes están promoviendo el odio. No, estamos como promoviendo una discusión. Me decían a mi columnista, una columnista de Las Dos Orillas me dijo que yo parecía una guerrillera con el arma terciada por todo lo que hablaba y cómo hablaba. Tengo una audiencia grande, no voy a decir cualquier huevonada. Como que yo no siento que fue un trabajo en el que nos llenamos los bolsillos de plata, para nada. Chao. ¿Qué se siente ser menor de 30? ¿Ya empezamos? Hace como 20 minutos. ¿En serio? Me encanta que no saber cuando uno arranca. Porque uno se pone como en personaje, ¿no? ¿No te pasa eso un poco? A mí lo que me está pasando últimamente es que... pucha, no sé por qué estoy hablando de todo esto. Mi risa además es como ahogada, como que no es sonora. Como la carcajada, dices. No te carcajeas. Autores que te hayan marcado. Es que yo tengo una memoria tenaz. Se llama... Ay, marica, ¿cómo se llama? Espera, que lo quiero decir. O sea, no sé si la memoria es lo tenaz o tus habilidades de búsqueda rápida. Pues puta, ¿cómo no me va a acordar? Esto es maravilloso material, sobre todo auditivo. No, espérate, edita esto. Oye, me avisas si sabes algo de lo de la risa. Te aviso. Pasa una cosa en este mundo digital y es que uno muy rápido pierde la medida de las proporciones. Uno antes 1000 reproducciones le parecían la locura, ahora a uno le parece una decepción. Y así, a medida que uno va creciendo, va ajustando su proporción de qué es lo normal. Pues la verdad es que no es normal. En esta conversación ahondamos en ese tema con María Paulina Baena, que durante varios años estuvo en el programa del Espectador La Puya, que fue por supuesto muy famoso, de mucho impacto, y me interesaba entender cómo había sido para ella la experiencia de digerir ese alcance, ¿no? Estarle hablando a 1 millón de personas sobre temas sensibles como la política y los escándalos que pasan demasiado a menudo en este país. Creo que no hay contraste más grande que el que hay entre La Puya y Atemporal. La Puya, esta actividad de denunciar, de hablar de lo que está mal, y Atemporal, este ejercicio de mostrar las cosas que han estado bien, el lado B de la historia, los aprendizajes de nuestra historia reciente y las cosas que podemos aprender para mejorar. Creo que los dos son necesarios en una democracia y por eso pues para ustedes traemos este junte. Bienvenidos, esto es Atemporal y este episodio es traído a ustedes gracias a Confama. Espero que disfruten la conversación. Los que aún no se suscriben al newsletter que sale todos los jueves y que está en el link de la descripción de estos episodios, no sé qué están esperando. El último newsletter fue sobre las 11 lecciones de los episodios de Atemporal que van de este año. Entonces, en verdad creo que les podría gustar. Háganlo, suscríbanse. Está el link acá para el newsletter que sale todos los jueves. Muchas gracias. Cuéntame tu podcast. Arranquemos por ahí. ¿Ya empezamos? Hace como 20 minutos. ¿En serio? No. Ah, bueno, me encanta que no saber cuando uno ¿Te encanta arranca. no saber? Sí, porque uno se pone como en personaje, ¿no? ¿No te pasa eso un poco? Sabes que no sé, al principio sí lo notaba mucho. A mí lo que me está pasando últimamente, y esto es confidencial, es que pues hay gente que como que me escribe que me quiere conocer. Yo me imagino que eso te pasaba a ti, o te pasa. Y entonces, por alguna razón, algunas de ellas accedo, cosa que creo que voy a dejar de hacer. Porque siempre que conozco a gente que me quiere conocer porque me ha conocido por mi faceta digital, espera que yo sea así.
Entonces yo creo que medio se decepcionan de que yo no sea elocuente a las 7 de la noche un jueves, ¿no? Y entonces... Sí, yo creo que uno sí se mete como en un papel. Pues yo sí me pongo como en un modo... entrevistador. Modo performing. O sea, estoy muy concentrado, estoy... Y eso que salir listo. también con gente es un modo performing, ¿no? No, claro. Sí, pues al depende. menos la etapa inicial, sí. Sí, sobre todo la etapa inicial, claro. Sí, Uno porque está en la un amistad un poco es personaje. eso, ¿no? La amistad Sí. es un poco ya poder ser uno mismo, como Exacto. bajar las defensas. Exacto. Pero al principio sí es un poco, claro, Como, sí, uno es un actor, sí. actriz. Y uno es más querido. Entonces yo tengo un tema, es que mi sonrisa por alguna razón no aparece. Entonces la gente siempre piensa que yo... Eres muy serio. sí. No te ríes Este, nunca. No. Y además mi risa además, pucha, no sé por qué estoy hablando de todo esto. Mi risa además es como ahogada, como que no es sonora. Entonces yo envidio mucho las risas. Llevo 2 días envidiando las risas de mis amigos. Yo digo, Como sí, la carcajada, dices. sí, como que si mi risa No te carcajeas. Y la carcajada es lo mejor para un podcast. Yo digo como mi risa es mi gran impedimento profesional en este momento. Si yo tuviera una carcajada, esto Pues, tendría muchas puedes más. trabajarla. ¿Se Puedes puede trabajar? Yo creo que sí. ¿Tú conoces a alguien que me la trabaje? Sí, yo conozco muchos actores ¿Sí? y mucha gente del mundo teatral que puede trabajar en esa carcajada. Me voy a meter. Pero la risa ahogada también es del putas, porque es rara. Sí, es rara. Yo lo que creo es que no traduce muy bien en O podcast. sea, y si digamos a ti te da mucha risa algo, como que te revientas de la risa con algo, Sí. ¿tú solamente sonríes? No. Como que de la nada salen como... ¡Ah! Ah, ya. No, pero sí hay algo ahí. Hay algo. Hay algo. Hay algo. Hay algo acá con lo adentro, que hay algo podemos acá adentro, trabajar. Hay algo acá adentro, sí, total. No estás muerto por dentro. No estoy muerto. A pesar de lo que la gente piensa. Pero sí, es extraño ese plan de que la gente lo quiere conocer a uno. Porque la gente tiene la idea de que uno es lo que ven en sus 2 horas de performance. Total. Y pues Sí, no es así. Sí. No es así. Sí, es verdad. No, del podcast, ¿qué te cuento? No, marica, pues llevamos en eso como 1 año dándole vueltas a la idea. Ya. Y nada más como 9 capítulos. O sea, la próxima semana lanzamos el 9º Sí. de una temporada de 10. Sí. Y es un podcast muy curioso porque inició siendo todo menos un podcast, que era como queríamos hacer como una serie que no la comprara Netflix, ¿sabes? Ah, como pensando así. Audiovisual además, y pues nos dimos cuenta de que esa vaina es muy engorrosa y necesita muchos recursos y como que no hay modelo hoy para comprar ese tipo de series, siento, o sea, como que es... Y más nosotros que veníamos de un mundo como muy ajeno a la serie, pues como... Entonces, no sé, decidimos cómo hacer ese formato que yo creo que es muy, muy fácil, como Sí. muy fácil de hacer al menos. O sea, no Sí, los sé qué costos. tanto de distribuir ni de vender, que esa vaina me ha parecido como imposible, casi que imposible. Pero bueno, es que llevamos también una Estás temporada. arrancando. Y yo creo que, bueno, tú sabrás mejor, pero la audiencia de podcast sí es una cosa como que uno cultiva y va creciendo como Sí. muy lento. No, pues imagínate, yo ¿No? llevo 3 o 4 años en esto. Exacto. Apenas ahorita estoy sintiendo que esta vaina está próxima a estallar. Bueno, Y pues la mala noticia es que siento que es sobre todo por video. exacto. O sea, de un momento a otro, YouTube se volvió 3 veces las reproducciones que yo tengo en podcast. No te creo. De un momento para otro. O sea, un Y va- capítulo en YouTube triplica uno de Spotify tuyo. Si el mismo capítulo, yo lo subo a YouTube y a Spotify. En Spotify tiene X descargas. En YouTube hoy en día 3X. No. Y creciendo de una manera que yo creo que en muy poco tiempo va a ser 5, 6, 7X. Sí. No, marica. Sí, nosotros nos pasamos a video hace poquito por eso mismo. O sea, Ah, ¿ya como, empezaron a hacerlo en video? si no lo hacen chévere. en video, están muertos, básicamente, nos decían eso. Sí, es un poco verdad.
Y es muy triste porque uno no quiere estar haciendo video, quiere estar haciendo audio, ¿no? Sí, yo tenía esa sensación durante los primeros años que hicimos podcast porque, pues, hacer podcast, sobre todo cuando arrancamos, nosotros arrancamos como con la primera ola de podcast en Colombia. Ni siquiera Diana Uribe había entrado a jugar. Y un saludo para Diana Uribe. Y entonces, pues en ese momento sí era muy como, nosotros somos diferentes, ¿no? Somos los impresionistas. Nosotros no hacemos contenido basura de video, nosotros hacemos audio. Y el audio es diferente porque entonces uno justificaba en ese momento, uno decía, claro, cuando yo te digo, estás en la playa y suena el viento, tú te imaginas la playa, ¿no? Y eso no se puede hacer en video, ¿no? Sí, Es sí, como sí, teníamos todo un... Sí, un discurso. Teníamos un discurso súper montado de por qué el podcast era superior y la cosa. Pero ya después, ya la fatiga de que, no sé, yo creo que 13% del primer podcast que te conté, hoy en día debe tener 1.5 millones de reproducciones y pues no generó un peso por vida de las reproducciones. ¿Sí me entiendes? No, un peso directo. Digamos Sí. que por marca sí generó algo de dinero, pero no así como es YouTube, que es como Sí, que monetiza. monetiza Y y le pagan al creador por eso que está a su haciendo. cuenta Bancolombia, ¿sí me entiendes? Eso es muy diferente esa sensación. Entonces ya la fatiga es como, aquí hijo de madres, metámonos a video y Total. seamos todos Sí. videólogos. Sí, y sí, a mí, digamos, yo tengo como sensaciones encontradas como con el video y el podcast, o el video podcast, Ujú. porque Yo la única sensación encontrada es con la gente que dice video podcast. Me suena como a un ¿Cómo se boomer. dice? ¿Cómo se dice? Perdón. Podcast en video, no sé. videocast. Sí. Pero es como que ¿será que me tengo que arreglar un poquito para grabar este capítulo? O sea, es Ya. como que era una cosa que a mí me pasaba mucho grabando La Puya y era como, me tengo que poner en el personaje, Claro, ¿sabes? Y eso es desgastante. sí. Y es como, y me tengo que poner el saco y la corbata y hacer el nudo de la corbata, que me demoré mucho en aprender, y meterme como en esa cosa. Mientras que si estás acá, pues estás como en una cosa muy íntima, y yo siento que el audio sí es una cosa íntima, el video no. Es verdad. El video es una cosa como miren todo, analicen, Sí. y los silencios entonces los ves y eso es como muy perturbador también, Ver un silencio. ¿no? A veces son emotivos. Bueno, sí. Pues estoy pensando Pero en como video es distinto. O sea, tú dejas un silencio en video y lo dejas. Ujú. Y fresco. Tú no lo dejas en audio. Depende, pues. Sí, Pero uno no lo deja con... Como que cambia. claro. Yo siento que yo era mucho más, digamos, cuando pasamos de hacer los episodios en audio y en video. Ujú, cuando te volviste un videocast. Exacto. Yo no sé, yo siento que la edición sí cambió, como Claro. la entrega en la edición, ¿sabes? Es decir, estás pensando en cómo se va a ver y por lo tanto entonces tomas una decisión diferente a la que... Siento que era mucho más difícil editarlo en audio, o sea, había que pensar mucho más, Ya, ¿sabes? Porque no está todo dado ahí. ya. Entonces tú como editor tienes como que crear un ambiente sonoro, pues que... Es que sí, la realidad está como muy audiovisualizada y eso es un problema, siento. O no, pero es pensar distinto. Sí. No sé. Sí, yo no sé si es un problema. Yo lo que sí creo es... Pues a mí me pasó una cosa. Mira que yo era muy oyente de podcast y entonces a mí me parece que en el sentido de que el podcast está, digamos, tu celular en el bolsillo, no lo estás mirando, es superior en términos casi de higiene mental. No estás todo el día pegado a una pantalla. Ese era mi argumento. Pero un día se me descargó el celular. Increíble, ¿no? Llegué de un vuelo, no sé qué. Dice que increíble. Llegué de un vuelo, celular descargado. ¿Y no tenías pila Me para monté. cargarlo? No O soy sea- de esos. No llegaba ya, no, es increíble. Y entonces me monté a un taxi, pues, estaba volviendo a mi casa, y pues 40 minutos de taxi,
sin hacer nada. Y entonces me pasó una cosa que fue, volví a pensar. Como que hace mucho no tenía un pensamiento, porque todo el tiempo estaba estimulado Y distraído, sí. y distraído. Entonces me di cuenta, claro, mi argumento de que estoy usando menos tiempo en pantalla, igual tiene otro lado, que es, estoy constantemente estimulando mi conciencia. Claro. Y además eso es algo también interesante, ¿no? Esto es literalmente, soy una voz en tu conciencia, ¿no? Sí, Cuando qué él raro. escucha. Qué raro porque uno pensaría que está como, sí, como fuera de la realidad digital un poco, oyendo algo, Sí, sí, sí. y no. Es lo más realidad digital, de hecho. Es Claro. como, Y además tú, yo no sé, pero hay gente o yo también lo hago, que es como escucho un podcast mientras monto bicicleta, mientras troto. Y es como, no voy a perder el tiempo, o sea, como que voy a sumar sí, 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 cosas dentro de una misma experiencia. sí. ¿Y qué problema ese? O sea, porque no puedo trotar sin nada. Es como Oye, pues yo te vi en un video en tu Instagram que estabas trotando sin audífonos. ¿Tú trotas como con tu cabeza o qué? a Sí, veces, ¿en pero verdad? es cuando más me cuesta trotar. Ya, Y la otra vez que salí a montar en bicicleta, yo siempre monto bicicleta con algo, ¿sabes? ya. Como una lista en Spotify, un Ujú, podcast, lo que sea. Eh, ruido blanco, no sé. No, tampoco. No, estoy molestando. Pero la otra vez salí a montar sin nada Sí, y me encantó. O sea, como que realmente era como una conectada con el dolor muy rica. ¿Sabes? Como con que me duelen sí, las piernas estabas mucho. consciente del ardor del muslo. Exacto. Y eso es muy rico, es muy placentero. Sí, pero no siempre, ¿no? Uy, es que a mí Pero es que a mí me la encanta el trotada dolor a del capela. ejercicio. Me ¿Sí? encanta el dolor del ejercicio. Ok, Es una cosa de las cosas que más me gustan en la vida. O sea, ok. en serio, es como, uff, qué delicia este dolor. Y el que viene después, obviamente a veces uno queda como sin poder caminar. Sí. Pero, pero sí sí es algo distinto. Y sí me parece muy curioso uno no poder como estar por fuera del podcast, del video, de las redes. Sí, somos sobreestimulados. Yo estoy Y hay intentando una hacerlo. ansiedad ahí, como cuando uno... Ah, total. No, pues yo a veces no puedo ir a cocinar si no tengo el celular poniendo música o alguna cosa. Exacto. Raro. Sí, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Como que en 20 años vamos a mirar para atrás y vamos a decir, "Güey, madre, sí que fumábamos cigarrillos, ¿no?" Es como el equivalente a fumar Sí, cigarrillos. sí. No, y ahora, sí, pensé en los vapeadores, pero quién sabe, sí, quién sabe qué viene. Sí. Me pareció muy interesante tu podcast porque yo después de 4 años de darle a este podcast y de ir entendiéndolo, concluí que lo que me interesaba a mí, que me interesa, es entender por qué los colombianos somos como somos. Ok. Y entonces después vi tu podcast que se llama ¿Por qué somos así los Sí, sí, colombianos? Entonces me pareció interesantísimo. Me morí de la risa con tu imitación antioqueña del espíritu de tu ¿Sí abuela. la hice bien? Pues, pero no sé si bien, pero yo me reí. Me ahogué. Me pareció muy interesante ese tema. Pero antes de que nos metamos con Colombia, que quiero que terminemos allá, hablemos un poquito hablemos de ti, hablemos de tu carrera. Ajá. Mi impresión es que tú has tenido una carrera un poco a la inversa de la mayoría de la gente. La mayoría tiene primero como una etapa exploratoria. Sí. Entonces no está muy definida en algo que le haga clic, ¿no? Entonces la gente al principio en sus 20 prueba diferentes trabajos y luego la idea es que a los 30 llegue como a ese punto dulce, estos anglicismos, Sí, punto sí, dulce, sí. ese punto De quiebre. acaramelado, Sí, sí, ese sí. punto de quiebre en el que ya sabe, este es el trabajo al que me quiero dedicar. Mi impresión es que la tuya ha sido un poco a la inversa. Tuviste este tema a la puya a los 25 y le diste y ahora a los 30 estás en la fase exploratoria. Sí. Cuéntame eso. Pues sí, eso es raro. A mí me gusta como tú lo pones como a la inversa porque sí. O sea, yo siento que yo tenía como una claridad
al inicio de mi carrera, como cuando me gradué de la universidad un poco. Bueno, desde allá. No, yo digamos cuando me gradué de la universidad no sabía muy bien, yo sabía que quería ser periodista y que quería trabajar en un medio y hacer noticias y hacer crónicas y escribir reportajes y ta. Y entonces me vinculé con El Espectador y ahí estuve un buen tiempo como haciendo lo que hacen los periodistas, Sí. llenando un periódico, básicamente, ¿sí? Esa es la labor del periodista. Pues en mi caso sí, Llenar el periódico. porque digamos, no quiero como reducirlo a eso, pues Sí. yo suelo ser bien cínica como con mi trabajo, entonces por eso digo cosas así. Pero no, o sea, el periodismo tiene toda esta vaina como importante, un servicio social, eso ya lo sabemos, pero yo en un punto me di cuenta como que yo estaba haciendo una cosa muy mecánica, Sí. ¿sí? Que era como, ¿cuál es la noticia del momento? Hay que hacerlo, entrevistar a las fuentes Ya. y llenar esas páginas del Espectador, Ah. que era una angustia, pues porque es unas páginas vacías que se tienen que llenar porque el periódico se imprime en la noche y sale al otro día y ta. Wow, es como una presión. Como Sí. tú estás trabajando pensando, esto está vacío, ¿qué? No, y llena el balcón y llena esta columna y qué ponemos acá y pucha, me tocó el tema largo. O sea, es que trabajar en un medio es una cosa para mí angustiante y vertiginosa, ¿sabes? Como... Sí. pero bueno, yo lo disfrutaba, como que igual esa primera emoción como de trabajar en un medio es muy rica y es un vértigo rico, ¿sí? Y yo tenía esa claridad ahí, que, pues de que quería ser periodista y quería hacer eso, y además empecé a hacer temas ambientales que me encantaban, y de educación y de ciencia. Y después yo ya entré como en esa inercia que a mí me parece como muy aplastante, como para la creatividad, para mi espíritu, que es como, sí, la inercia yo creo que de los trabajos que se vuelven como tan mecánicos, y el periodismo no deja de ser eso también. O sea, ya sabías hacerlo bien. Pero era Ya. que no te sentías retada. No, sí me sentía porque para mí sí era un reto cerrar el periódico todos los días a las 2 de la tarde. O sea, eso implicaba como un desgaste, correr, entrevistar, hacer las cosas bien, ¿sí? Sí. Obviamente uno cuando tiene que hacer tantas notas al día, que es en lo que se convirtieron un poco los periódicos y como esa guerra mediática de las breaking news, pues, pues terminas por hacer cosas también a la carrera, ¿no? Claro. De afán y mirando que sacan otros medios internacionales y un poco cogiendo el cable del momento y no haciendo historias que de verdad como que tienen un fondo o dicen algo, así 5 personas la lean, pero como que sabes que las hiciste bien con el método periodístico, ¿sí? Sí. Como que hay un punto en el que eso ya no pasa. Sí. Y eso es triste también. Es como, no sé, la persona que quiere dedicarse y que me pasó también en La Puya, pero eso es otra historia. O sea, como que... Entonces yo, claro, sabía que como que llegué a ese punto de llenar un periódico. Sí. Y eso a mí me angustió mucho. Y yo dije, pucha, esta carrera de periodista con la que yo soñaba no se parece nada a mi sueño. Y ahí llegó La Puya. Y yo como que descubrí también una conexión mía con lo histriónico, con representar un personaje, con estar frente a una cámara y hacer cosas, Sí. y como estar muy presente con el cuerpo también, como no solamente escribir una cosa, sino como expresarla de verdad con todo tu cuerpo. Entonces ahí surgió La Puya y yo fui muy feliz. Pues espérate un momentico, entonces estás aquí en este ajetreo de hay que cerrar el periódico todos los días a las 2 de la tarde, hay que hacer 27 entrevistas, hay que redactar rápido 30 artículos, hay que mirar qué vamos a hacer en este espacio de 2x2 que nos quedó faltando y qué metemos ahí. Exacto. Y luego, ¿qué hay digamos, en ese escenario del periódico? Hay un grupo de idealistas que tienen 22 años y dicen, los periódicos ya no son como eran antes. Nos gustaría tener... Es un poco esa... No, ¿hay algo de eso o no? ahí hay como un aburrimiento de todo el mundo. Ya. Sí, como de todos mis amigos periodistas y colegas. Es como gente afanada pero aburrida al mismo tiempo. Sí, sí, como gente que está como haciendo notas también como medio robotizados, Sí. haciéndolas bien, sí, haciendo tapas y portadas del periódico y estando ahí como viendo qué es lo que pasa en el mundo Sí. e informándolo.
pero como yo creo que con una necesidad también como de hacer otra cosa, de verdad, como con la que yo creo que ellos mismos también se conectaran, ¿sí? Claro. Y disfrutaran. Entonces, yo creo que hay como unas conversaciones muy de pasillo ahí en el periódico entre estos amigos que te digo que fuimos como los iniciales que hicimos la puya. Yo no estaba dentro de esas conversaciones porque las conversaciones se daban en un lugar específico del periódico porque ellos trabajaban en ese lugar. ¿Y tú tenías la entrada vetada? No, yo como espacialmente en la Ya. redacción yo estaba como en la otra Ya, esquina. tú como que te asomabas y los veías para Exacto. Y pues eran mis amigos, yo almorzaba con ellos, pues los quiero un montón a todos. Y en esas como que Juan Carlos, que era el que lideró como todo este movimiento, pues él era súper consumidor como de youtubers, ¿sí? Y de Claro. comediantes gringos, ingleses, que hacían esto mismo, Sí. que en lo que se terminó convirtiendo en la puya. Entonces hizo un primer guión que era, me acuerdo, como contra la Policía Nacional, como con todo el escándalo de Vicky Dávila y, bueno, la comunidad del anillo. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, sí, pues claro. eso pasó hace mucho tiempo. Y salió un guión súper pequeño, y pues como uno no está acostumbrado a escribir en guión, pues era raro también escribir eso y adaptarse y tal. Y él lo mandó como a toda la redacción, como necesitamos un presentador para esto. Y yo leí ese guión, a mí me encantó, y yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser esa presentadora que ustedes están buscando. Y entonces hicimos una audición, todo, gente de la redacción se presentó, ta. ¿Y quién juzgaba? ¿Juan Carlos? Ellos mismos. Sí. y yo lo hice con mucha pena también, pues porque uno con los amigos le da pena hacer esas vainas, ¿no? Es horrible. O sea, como uno mandarse así, no sé, era Sí, como no, te ja, entiendo. ja, ja, Sí, pues. sí. Y yo lo hice, quedé en esa audición y ahí empezamos a hacer la puya. Entonces, claro, se convirtió como en mi trabajo, como que yo aproveché esa oportunidad. Tampoco es que yo desde que salí de la universidad sabía que quería hacer eso, no. Yo sabía que quería hacer periodismo. Sí. Y ahí empezamos como a descubrir esta nueva cosa rara, como esta cosa que creamos, ¿sí? Que al principio fue muy rara, que hoy es muy normal, pues como dentro del ecosistema de medios. Sí. Digo, como que eso lo está haciendo gente ya Sí. y es común. Pero en ese momento era muy raro que un periódico como quisiera una cosa así. Entonces ahí como que yo me involucré muchos años en eso. Y se te quitó el aburrimiento de un momento para Y otro. se me quitó el aburrimiento. ¿En verdad? Y después me volvió otra vez. Te volviste a aburrir. Sí. Yo me aburro fácil. Qué cosa tan problemática. Pues estoy un poco estresado en esta entrevista para mantenerte entretenido. Estoy haciendo como contacto visual muy dilatado a las pupilas. No. O sea, si duramos en esta entrevista menos de 2 horas, no me aburro. No, mentiras. Pero, no. Como que sí, como que empecé a hacer eso con mucha frecuencia. Y ya, cuando tú sabes hacer algo muy bien Sí. y ya has hecho todo, o sea, Ya te lo porque con sabías. la puya, pues yo ya me sabía cómo eran los guiones. Al principio me costaba mucho. Claro. Me costaba mucho pararme frente a esa cámara y actuar Sí. como ese personaje. Sí. Pero después como que ya me lo fui como gozando, y después de ese gozarse, pues viene como bueno, ¿y ahora qué más hacemos? Sí. E hicimos de todo, hicimos documentales, hicimos, pues, dimos entrevistas, hicimos una obra con eso, o sea, hicimos un montón de cosas. Pero, perdón, la puya, entonces arrancas, haces la audición, empieza la cosa, se vuelve tu trabajo full time, tiempo completo. Sí, ahí viene como una lucha independentista dentro del periódico, como de decirle a nuestro jefe Fidel Cano, como déjenos dedicarnos solamente a esto, ¿sí? Ya. Que era... Como no queremos hacer más notas. Sí, no queremos hacer más notas. Y yo era como muy firme con eso, como no quiero hacer más notas, quiero dedicarme a esto, más porque yo creo que soy una persona muy dispersa, entonces yo no funciono con el multitasking, ¿me entiendes? Como que si yo me tengo que concentrar en hacer una cosa, tengo que estar ahí haciendo eso. Entonces,
Claro, era un producto, uno de los productos más vistos del periódico, teníamos argumentos como de peso para decirle, esto funciona, Sí. déjenos dedicarnos a esto, nosotros conseguimos la plata para hacer esto, porque pues hay una crisis en los medios también grande, económica, He como escuchado, para he escuchado. sostener. Sí, los medios se van a acabar, no mentiras, no. Pero desde hace mucho rato, pues sí, como que no hay plata en los medios. Sí. Y a los periodistas les pagan muy mal y el trabajo está como muy... sí, como por debajeado y no les pagan lo que se merecen pues a un periodista como recién graduado y a los que llevan también años ahí. Pero entonces dijimos como que el trato era nosotros le conseguimos plata a esto No, pero llévame a la conversación y qué dijo Fidel Cano. y Fidel dijo, ok, sí, yo no puedo pagar más periodistas Pero ya le estaba para pagando cubrirlos a ustedes, ¿o ustedes. no? Sí, claro. o sea, Pero muy- necesitaba alguien que hiciera las notas y llenara el periódico. Exacto. Entonces él nos Claramente. dijo como yo no puedo, yo no tengo plata para poner ahí a otros periodistas a que cubran sus espacios. Ya. Y nosotros, no es que nosotros vamos a traerle plata a este proyecto y así fue. Y gracias a eso, ¿Y ustedes salieron a buscar plata? exacto, ¿Qué? Salimos ¿Patrocinadores a o qué? con grants, con organizaciones internacionales, con patrocinadores, con de todo. ¿Y con YouTube o no? YouTube era raro porque monetizaba el canal, pero Claro. como era un subcanal del espectador y como el espectador hace parte de Caracol, pues al final monetizaba para Caracol y Ya. para el espectador. O sea, no era una plata que nos llegaba a nosotros como creadores de ese contenido. Ya no eran tu Pero next. pues teníamos como la libertad también de pues, a dedicarnos solo a eso, Sí. estar en un medio grande que nos cubría la espalda, porque pues no hacíamos cosas tampoco fáciles ni críticas sencillas a los políticos, Sí. y pues ese aparato al final sí nos protegía, ¿me entiendes? O sea, Sí. y no éramos como unos youtubers que salieron de la nada a hacer audiencia, pues no, hacíamos parte de un medio grande que ya tenía su audiencia y eso pues obviamente como que Claro. nos daba visibilidad. Entonces era como una cosa ahí de doble vía. Esa ¿cierto? conversación con Fidel, ¿cuándo ocurrió? O sea, ustedes ya llevaban 15 capítulos, ya llevaban un año dándole, ya habían visto que esto tenía 3 millones de reproducciones. ¿Cuál fue Ponle como que el eso punto fue como un año después de estar haciendo la puya o Ya. algo así. No recuerdo bien, pero sí fue como que ya éramos un producto súper establecido. ¿Y cómo fue la conversación previa a la conversación con Fidel? Como estaban almorzando y dijeron, marica, somos unos duros, ¿cómo vamos a seguir haciendo notas? No, ya varios de la puya inicial se habían ido porque le salieron otros trabajos por fuera, porque Ya. estaban como muy, sí, como muy, con muchas notas que hacer, ¿sí? Con muchas responsabilidades dentro del periódico, entonces como que no podían sostener la puya, que la puya estaba creciendo muy rápido. Sí. Y nosotros al principio, ¿cómo funcionábamos? Era como nos madrugábamos mucho a hacer los guiones de la puya, a investigarlos, o nos trasnochábamos mucho haciendo los guiones y grabando también la puya y editando y todo lo que venía, porque pues todo lo hacíamos nosotros, o sea, como que... Y eso ya no daba, o sea, ese sistema ya era un desgaste. O sea, fue un año de desgaste porque igual tenías que seguir con tu trabajo normal. Exacto. Y cuando tuvieras con la tiempecito. puya. Pero Exacto. son emocionantes esos años, ¿no? Sí. Cuando uno tiene... Sí, sí, sí. Está Y cuando empezando el proyecto tienes... y uno siente que cada trasnochada vale la pena. Exacto. Y entonces como que ya valía más la pena la puya que nuestros trabajos como reporteros, Claro. ¿sabes? Y yo creo que esa fue la conversación entre nosotros, como que ya hubo unos que se salieron, quedamos 3 de los originales y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro, había menos manos para hacer esos trabajos, entonces. ¿Qué vamos a hacer? Porque o morimos Sí. y nos dedicamos a ser reporteros y llenar el periódico, o seguimos haciendo esto, pero las dos no. Las dos no. Ah, Y claro, ahí ustedes vino tenían esa- amenaza existencial de que desaparecían. Y ahí vino esa batalla independentista con Fidel y fue como, déjenos dedicarnos a hacer esto. Ya. Y lo hicimos. Sí, creo que, no, ahí todavía seguíamos los 5, pero también como con estas conversaciones de desgaste. Entonces como no, si al menos 1 o 2 se dedican completamente a esto, Claro. pues como que lo pueden llevar a cabo y lo pueden hacer y sacar adelante. Y ahí vinieron todas esas conversaciones. Y tuvimos como un grant inicial. No, pero espere, el final de la conversación, repíteme, ¿cómo fue la condición? ¿Fue como si ustedes consiguieron plata? Hágale, eso fue lo Sí, que dijo, exacto. tal cual. Sí. Ok.
y nos conseguimos una plata, Ahí mismo. pues como, sí, unos meses después, para hacer una serie sobre homicidios en América Latina. Ah. Y Y no hubo, porque una de las cosas que me ha pasado a mí con el tema de la financiación, qué pena que me compare contigo todo el tiempo. No. Es solo porque estás muy cerca. no, fresco. Una de las cosas que me ha pasado a mí con la financiación es que soy muy purista y digo, yo no voy a hacer una serie de 15 entrevistados de donde sea, de Ipiales, solo para que Pro Me den Ipiales la- me dé plata. Total. Sí, eso es un Ese era problema. ya. O sea, la financiación era un problema porque, pues, tú sabes, no sé, con la puya nosotros rompíamos todos los puentes comerciales posibles y de hecho ese era un Claro. problema con el espectador, como con la parte comercial del espectador, que era como, pues, cómo vamos a venderle a nuestros socios de siempre cuando ustedes, pues, destruyen hasta el nido de la perra, ¿sí? O Sí. sea, ¿cómo hacemos esto? Sí. Y fue un reto también, pero había socios que nosotros también éramos muy por esa onda, que simplemente nos financiaban porque financiaban la libertad de expresión y sabía que nosotros lo que dijéramos lo íbamos a decir con total sinceridad Sí. y como siendo honestos con nuestra audiencia, decir esto lo financió tal persona. Así se nos desuscribiera todo el canal. Sí. Pero pues teníamos que vivir y compensar y obviamente pasaba cosas, sí, como que al principio era esos grants que eran muy ricos porque pues nadie nos estaba diciendo tiene que hablar de esto, tiene que hablar de lo otro, muéstreme el guión a ver si esta partecita así. Pero después cuando nos fuimos abriendo más a eso, pues era no, que con este socio. Entonces, que muéstreme el guión. No me gusta que digan bobo aquí. Y entonces ahí empiezan los problemas como Qué entre pereza, la ¿no? financiación, lo editorial, pues esa tira y afloje que es muy harto, ¿sí? Es un Pero que trabajo existe. completo. Y O que sea, uno a veces como que tiene que tragarse unos sapos. Bueno, está bien, no digo bobo, pero que bobos no dejar bobo, ¿sí? O sea, ¿cuál es el problema? Sí, sí, sí. Como ese ser tan, ay, no sé, como tan... Sí, la corrección corporativa que es tan fastidiosa. Exacto. Pero pues tuvimos todas esas discusiones ya estando en la puya y ya la puya empezó como desde el periódico como a ser importante y como un producto que le servía como al periódico también para mostrar que era el periódico, pues que no era solo como periódico en tabloide escrito de 130 y pico años, sino pues que estábamos haciendo este tipo de cosas y que eso también era valioso. Pero sí, la financiación era un problema. Y además nos fuimos, o sea, lo que te decía al principio, que uno se aburre, pues yo también empecé a gerenciar ese proyecto, ¿sí? Como a pensar como corporativamente en la puya claro, y pues eso me distanciaba a mí de lo creativo, de lo que empezó siendo al final. Sí, y sí, eso, sí. pues, es un raye, ¿no? Para mí. Como Sí. que yo lo disfrutaba en un punto, pero era... Pasa mucho, ¿no? Sí. Uno arranca un proyecto creativo queriendo hacer cosas creativas y termina luego volviéndose el gerente de un proyecto creativo. Exacto. Que es rico porque es de uno, entonces uno sabe hasta dónde cede y qué socios van y qué no, ¿sí? Y uno tiene como esa capacidad de decir, no, sí, se hace así, por acá no, pero tu cabeza sí está concentrada en eso. O sea, yo ahorita, digamos, con el podcast estoy concentrada en venderlo y a veces me olvido de la parte editorial, que es la que más me gusta. ¿Estás otra vez gerenciando? Sí. De Oye, pronto es que yo amo ser gerente. Pues eso te diría un psicoanalista. Oye, ¿pero qué se sentía? Que tú ahí básicamente lo que tenías era, tú hacías parte de una compañía y luego se les ocurrió un proyecto, lo empezaron, lo crearon, lo hicieron. Y eso en un punto era como una subcompañía, ¿no? Era, como te gusta decir a ti, una startup, ¿no? Sí, Entonces, emprendimiento. Te traduzco. ¿Qué se sentía ser un emprendimiento que buscaba financiación, conseguía financiación, hablaba con la de responsabilidad corporativa para cambiar el bobos por tontos? Sí. Y parte de esa plata, presumo, es como que empezaban a gotear las monedas de oro y al principio había como una pequeña red de caracol y luego el espectador ponía la cosa y luego a ustedes les llegaba, pasaba eso como que ustedes conseguían un platanal, lo traían, pero igual eso era plata para la compañía y no para
los 5 independientes bajo la sombrilla espectadora. Pues más o menos, digamos, como que sí traíamos plata al periódico, digamos, toda esta parte comercial también lo hacía. Sí. No sé tampoco el nivel de detalle de eso, porque pues sí, tú sabes que uno a veces como que en esas compañías tan grandes como que se aísla un poco de qué es lo que está pasando también con su producto, ¿no? Sí. Como cómo lo están vendiendo, dónde están poniendo mi cara, en qué presentaciones. Claro. De Caracol, ¿sí? Como que yo por ahí me enteraba que ponían mi cara en una diapositiva, así, y yo como, wow, o sea, no sabía nada de esto. Pero digamos, yo no tenía problema con eso porque sé que es parte como de toda esta fuerza como corporativa gigante que uno a veces ni tiene acceso. Pero entonces, claro, nosotros... Y el producto le generaba una plata al periódico. Mucha de esa la traíamos nosotros, otras no. Ahí como que empezamos a tener unas conversaciones. Y de eso, al final del año, nosotros lo que hacíamos era como, bueno, nos sentábamos con nuestro director, con nuestro equipo, y decíamos, esto sirve para financiar un año más a un equipo con un periodista más. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve para contratar a un periodista más o para contratar a un editor. Y eran conversaciones que teníamos anualmente de, dio estos rendimientos, con esto operamos tanto tiempo más. Entonces, digamos que no nos llenaba, o sea, como que yo no siento que fue un trabajo en el que nos llenamos los bolsillos de plata, para nada. Al menos nosotros no, pero sí logramos mantener un equipo. ¿Sí? Y contratar gente para ese equipo. No crecer, nunca crecimos. O sea, la puya siempre se quedó en 5 o 6 personas máximo. O sea, el equipo más grande que nosotros tuvimos, o que yo tuve, fue de 6 personas. Sí, ¿por algún momento quisiste tener un equipo más grande y hacer como...? No, ¿sabes qué? No, tampoco me moría por eso. Pues, ¿qué ibas a hacer? ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, como que claro, yo tenía a mis investigadoras, que eran 2 o 3, había un editor, que eso fue como una gran victoria, porque pues editar toma mucho tiempo. Claro. Y estábamos Juan Carlos y yo, que éramos como los que liderábamos el proyecto, conseguíamos plata y poníamos la cara, ¿sí? Y un poco actuábamos. Sí. Y todo lo que viene después, como pues hacer que ese producto como que se mantenga vigente, entrevistas aquí, hablar por allá, nos invitaban a universidades, clases, otros proyectos con otros periodistas y youtubers, o sea, como... Pero nunca mi intención fue como, sueño con tener una empresa, sueño con tener a cargo 40 personas, no. Sí. No. Y en tu día a día, tu percepción de la vida era como, hago parte de una célula independiente y no, pues, como que comparto oficina con el espectador, o tú te sentías como, soy nómina del espectador? Las dos, como que me sentía las dos, porque espacialmente nosotros estábamos por fuera de la redacción. Entonces estábamos en la redacción de Cromos, que era pasando la calle, no la calle, pero pues como el corredor. Así lo mandaron para allá. Entonces estábamos ahí, que era un spot delicioso porque había mucha luz y en verdad era más silencioso. Entonces a mí me gustaba eso. Y yo hice como muy buena amistad con los de Cromos y en verdad me encantaba estar ahí. Entonces espacialmente sí éramos como una célula aislada, ¿sí? Pero pues obviamente yo sí me sentía parte del espectador y del periódico al hacer lo que hacíamos. Puede que no como en estas mismas dinámicas de hacemos como parte de una misma sección y no tenemos que estar pensando en plata como las secciones del periódico, ¿sí? Sí. Pero yo creo que yo como que hice las paces con eso también. No sé si es justo o no, pero yo como que también dije, ok, estamos acá con estas condiciones, esto es lo que hay, funcionamos así y ya. Entonces es como si no, o sea, era una sola parte, pero también yo me sentía parte de. Sí, yo creo que mucha gente tiene el sueño de que le pase algo así, de que haga parte de una organización y cuando se aburra con su trabajo, de repente surjan estas oportunidades y empiece un proyecto y desde afuera se ve muy emocionante, porque uno ve, pucha, esta gente la puya, la debe estar pasándola, no, debe ser adrenalina pura y emoción pura y solo risas, solo recuerdos. Sí. ¿Cómo se sintió?
¿Cuánto duró? ¿6 años? ¿7 años? Como 7 yo duré ahí Tú- y la tú puya sí, La sigue. Puya sí, con Sí. Juan Carlos. Em, ¿Cómo se sintió en esos 7 años? El nivel de Muy adrenalina. bien, muy rico. Sí, Y yo me sentía sobre todo como en una familia, ¿sabes? sí. Como que a mí me gusta trabajar es así. O sea, como con gente con la que uno puede contar de verdad Ujú. hasta que se muera, ¿sí? Como que yo no veo el trabajo desde un lado como que voy y entrego mi tiempo 8 horas a una Sí. redacción y me voy. No, porque como que mi trabajo tiene que ver mucho con las emociones y sobre todo la puya. Y lo que vino después también y lo que viene después. Entonces, pues se siente muy bien, pero uno se siente también como con todo jugado ahí. ¿Sí me entiendes? Como que todo estás ahí metido. Y no tienes como una diferenciación tampoco del tiempo del trabajo Ah, ya, claro. O sea, pensabas todo el tiempo en la puya. Sí, como que era muy parte de lo que yo soy, pues. Entonces, como que era rico, pero también en un punto empieza a ocuparte todo, ¿sí? Y yo no sé qué tan sano sea eso. Pero sí era mucha adrenalina, al principio mucha adrenalina porque nosotros éramos nos encantaba irnos con los taches contra todo el mundo. Sí, sí, sí. Y eso se sentía, pues uno sentía como ese rush de, pucha, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo lo sentías? Cuando lanzábamos el video. Cuando ponías publicar en YouTube? Incluso cuando grabábamos éramos como, ¿vamos a decir esto en serio? Sí. Y eso es rico de sentir y de pensar, ¿sabes? Como, Ah. como que sí se siente que hay un trabajo ahí emocional y mental y como que llegamos a esa frase, no porque sí, sino como que fue planeada y fue pensada y como que estaba también hecha como muy quirúrgicamente, o sea, como que esos guiones yo sí me acuerdo que los hacíamos como con un nivel de detalle en los adjetivos que usábamos, en todo lo que hacíamos para que quedaran bien y como cerrados, ¿sí? Como que no hubiera manera de que nos jodieran por algún ladito. Sí. Entonces ese trabajo era muy rico de hacer. Publicabas el video y después sentías como ansiedad de quién va a llamar y a qué horas van a llamar y cuál político se va a quejar. O... ¿Sí? Sí, eso lo sentía tal cual. ¿Y sucedía? Sí, ¿Llamaban? sucedía mucho al principio y Ya, llamaban. como, puta, Sí. otra vez. Y llamaban y demandaban y hablaban con Fidel y Ya. se quejaban en Caracol y nos hacían otros videos y nos mencionaban en Twitter y todo esto que viene como con cuando algo es una cachetada. Sí. Y me imagino que al principio era inevitable como seguir muy de cerca toda la polémica que Sí, generabas. y muy desgastante. Sí. Y con la audiencia también, porque empiezan a crearse estas bodegas en donde te quieren matar, literalmente, Ujú. pues virtualmente, o Sí. también físicamente, no sé. Pero sí era muy desgastante. Yo en un punto dije como, uy, yo no quiero este nivel de atención y de virulencia, ¿sabes? Como que yo no... Ya cuando tenías 1 millón de reproducciones Sí, por pero video. yo incluso... No, sí. Pero fue muy temprano, como en el cuarto video yo les dije a ellos como, yo no sé si quiera esto. Y después como que, bueno, ok, Ya. tiene sentido. Yo me fui como alejando también de las redes y de contestar a cada comentario y de morder cualquier anzuelo, ¿sabes? Como que yo no lo hacía. Y ya como que se fue bajando la espuma un poco. La gente como que fue entendiendo ese producto. A veces salíamos con unos videos como duros y sobre todo cuando estábamos en momentos políticos como de elecciones, sí volvía otra vez como toda esa llamarada. Claro. Pero como que ya uno se acostumbra y yo ya sabía cuál era como mi mecanismo, que es como no responder comentarios. Y de verdad, no tener miedo en bloquear personas, ¿sí? Como... Y antes éramos como, no, respondemos por el fondo, no por la forma. Pero ya era como, ay, es demasiado y es muy desgastante y yo no voy a pasar mi día entero como viendo Claro. comentarios. Sí. Obviamente a veces sí como que te retroalimentaban y creo que de las audiencias también salen temas buenos, pero Sí. hay que saberlos cómo elegir y ver. Pero es un cómo poco, yo filtrar. no sé si a ti te pasa, pero
para mí un poco no me gusta mucho ver comentarios, pero para mí es todavía como medio inevitable. Y entonces a veces mi manera de saber es que es una retroalimentación que me sirve, es que tanto me perturba internamente. Porque hay comentarios que son como simplemente venenosos y feos. Pero la sensación del veneno es diferente a la sensación de alguien me está diciendo algo que puede ser verdad. Claro. De pronto sí digo mucho, y de pronto sí digo mucho, sí, 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 sí. O de pronto mi risa en efecto es... Sí, sí, sí. Y lo siento diferente a cuando me dicen, es que este man es un pupi y tiene acceso a toda esta gente porque por solidaridad de clan. Sí, yo creo que uno sabe, no sé qué comentarios, digamos, a mí eso es que uno sentía como tiene cierta razón, Sí. dan duro en el ego, ¿sabes? Porque es sí. como, pero creo que ahí está también el chiste de lidiar con los comentarios y es como, ok, yo acá puedo como bajar la cabeza, ser un poco humilde con lo que hago, entender esto como viene, que es como, tienes razón, mejorarlo en el próximo o afilar mi argumento cuando haga el próximo guión. Sí. O sea, como que hay unos comentarios que sí duelen en el ego, hay otros comentarios que duelen en el ego de quienes vienen, como ciertas personas que, digamos, a mí me pasaba mucho eso al principio, como ciertas personas que uno admira, columnistas, sí, como personas con nombre, pues, que tú sigues, Sí. y de repente, ¡pah!, la puya es una mierda. Y uno es como, ¡au! Durísimo. ¿Sí? ¿Quién te la hizo? Yo me acuerdo como columnistas al principio cuando sacamos la puya, que era como no respetan el español o Ya. hablan muy feo o qué Ya. lástima que el periódico se haya convertido en esto. Mm, Y, y fueron varios, o sea, como que fueron muchos. E incluso después cuando uno va haciendo como la puya, cree que tiene como a su grupito y resulta que no. como que Porque no juzgan eras de también los el producto. míos, tú eras Exacto. de los míos. Entonces eso duele en el ego, pero al final uno lo entiende Sí. como... Y también siento que es que Twitter pues no es un buen lugar para estar. Es un magnífico lugar para estar, a mí me fascina. Y cuando yo tuiteo siento que hay algo mal en mí, como que sí, como Te que... fallaste a ti misma en toda Entonces, autorregulación. y todo venía de Twitter. Entonces yo dije como, no, pues no, yo no les quiero hablar a esta gente ni quiero Ya. conectarme con esta gente. Sí. Entonces, sí, eso me pasaba mucho, eso me pasaba. Me has hablado de un poco la adrenalina de decir, uy, si vamos a decir eso, uy, ¿qué debería pasar? Luego la ansiedad de esperar a que llamen. Miedo como no miedo como, uy, qué sustigo, qué pasará si no. Pucha, estamos aquí metiéndonos con un peso pesado. Estamos diciendo que es una persona malévola. Sí. Y lo estoy diciendo yo con mi cara, ¿no? Pues yo nunca tuve como miedo como para dejar de hacerla, ¿sabes? Como que tal vez tuve como 3 momentos de miedo, o 4, como físicos, que fue como una vez que hicimos los primeros videos, hicimos como que yo me puse a ver los comentarios en Facebook y con ellos, con los iniciales de la puya, había uno que decía como vamos a matarla, una cosa así. Y yo me asusté y yo dije, pues porque sí, no estaba como acostumbrada a toda esta cosa de redes y comentarios y no sé, y bodegas y cosas. Y me asusté y como que rastreamos un poco al personaje y el personaje era como un ex militar y yo me asusté peor, sí, Jue como que madre. dije miércoles. Pero como que eso se quedó ahí y ya, y como que no pasó nada. Después hubo un momento en el que nosotros hicimos una puya contra Petro cuando era pues como las elecciones Iván Duque, Petro, que pasaron la segunda vuelta, y le hicimos una a Petro y yo me acuerdo que ahí, cuando yo fui como a rumbear con mi novio de ese entonces y un grupito de petristas como que me rodearon
Y ahí yo me sentí como juepucha. Te rodearon. Sí, como que me rodearon y me empezaron a decir un montón de cosas, que gracias a mí, mira el presidente que teníamos, que gracias por esa puya que habíamos hecho, que mejor dicho, que yo era como una escoria y un gargajo y lo peor que le había pasado a el periodismo. Ese tipo de comentarios que yo recibía virtualmente, como que los empecé a ver ahí, que es raro. Es raro porque la gente es muy... para la gente es muy fácil decirlo como en un comentario, pero no Sí, te lo dicen en costo, vivo. el costo de hacerlo virtual es casi cero. Exacto, en vivo a mí me parecía hasta valiente un poco Sí. y como y raro y intimidante. Wow. Entonces yo dije ¿Y qué como hiciste? miércoles. No, ya como que me fui, Sí. pero quedé paniqueada. Claro. Y después hubo otra situación que me pasó como llegando al periódico, que yo me iba en moto y tenía que dejar la moto como a una calle del Espectador. Cuando estaba cruzando, había un carro ahí con los vidrios polarizados y abrieron los vidrios y literalmente me empezaron a hacer así. Uf. Y yo pues como que pensé que era que le estaban haciendo como a un amigo. Sí, así Sí, y para, me para la gente volteé. escuchando es... ¿cómo traduces tú Sí, esto? como pistola. ¿Cómo qué? Lo que llaman pistola, es decir, una señal soez que se hace con los dedos, sobre todo Además, el yo dedo lo de la hago mitad, así. con el dedo de la Pero hay mitad. gente que lo hace así. Bueno, no sé. Y entonces te volteaste. Sí, entonces me volteé. Yo pensé que estaban como jodiendo con gente, amigos. Y era para mí. Yo estaba sola y me asusté porque era como plena época electoral. Carro polarizado, además. Sí, como un Logan polarizado. Uy, peor. Sí, no sé, Pues como todo trajinado. Me había imaginado como una camioneta polarizada, pero el Logan polarizado me Es da un poco más raro. de susto. Sí, ¿no? Es un Es poco más miedoso. extraño, sí, es menos familiar. Exacto. Y yo ahí me asusté y ya le dije a mi jefe, a Fidel, como tengo miedo, como que tengo angustia porque estas elecciones están como que la gente está muy alebrestada con lo que estamos Sí. haciendo. Y entonces, bueno, me acuerdo que eso pasó y él me dijo, bueno, tranquila, o sea, hagamos como un análisis de seguridad de la unidad de protección, Sí. Y ya. Pero los comentarios sí me asustaban y sobre todo me asustaba como lo que me decía la gente, como la gente cercana, ¿sabes? Como mis tíos, como que tú estás bien. Como los tíos preocupados. Los tíos preocupados, la mamá preocupada, Claro. el papá como, mira, sí, lo que le pasa a los periodistas que hablan así de los políticos Sí. duros de este país y es como, uff. Pero no, o sea, como que fue esa época que yo la vi como muy dura y después ya, Pero igual te sentaste al frente del video, de la cámara y grabaste otro video. sí. ¿Sí? Como Sí. con miedo. Sí, un poquito. Pero sí, un poco. Y yo creo que ahí, sobre todo en esas elecciones, yo me fui de viaje y eso como que alivianó un poco la cosa. Pero yo sí me acuerdo que yo tuve un sueño cuando me fui de viaje como raro y yo estaba angustiada. ¿Sí me entiendes? Estaba angustiada, pero no, nunca me pasó nada, nunca me sentí en peligro, pues más allá de eso que te digo. Entonces yo no sé, yo a veces como que, era una cosa que hablábamos con Juan, de si en verdad teníamos que sentir miedo o éramos como muy, muy ingenuos. No sé. Ahora, nosotros no estamos no estamos revelando nada. Nosotros estamos como multiplicando unos mensajes que ya estaban ahí en medios, pero Sí. nosotros no dábamos chivas. Sí, no era la chiva, sí. Dimos por ahí una, que fue la de Juan Pablo Vieri cuando censuró los puros criollos, y ya, ¿sí? E hicimos un programa en contra de la ley de televisión pública, que fue la que censuró a Santiago Rivas porque apareció en un programa nuestro. Pero ya, más allá de eso, nosotros no, digamos, como que no hacíamos algo como destapábamos una olla podrida, no. Como que la juntábamos toda y se la explicábamos a la gente. Sí, sí, sí. ¿Cómo es tu vida cuando caminas por la calle? ¿Caminabas antes diferente a cómo caminas post puya? No en términos de miedo que te vayan a hacer algo, más en términos de no eres tan anónima, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, yo creo que como que
Antes me reconocían mucho más. Yo creo que eso sí es una cosa que sales de las redes y de verdad te olvidan un poco. Y no, solo un poco. Sí, Pero eso es chévere, o sea, a mí me gusta. sí. Como que hay gente que sí se vio la puya y me reconoce y es linda conmigo y me preguntan, pero no siento que fuera como ese mismo nivel de antes, que además nosotros antes éramos muy intensos, sacábamos 2 videos semanales. Entonces, pues yo creo que también le salía mucho mi cara a la gente Claro. en Facebook, por ahí, ¿sí? Y hubo una época en la que la puya empezó a salir en Caracol, en televisión, y eso ya es otro público, es otra cosa. Entonces, yo creo que ese fue mi momento como más famoso cuando empecé a salir como en Caracol. Voz Populi, se llamaba ese programa. Y era además un pedacito de la puya, salía 1 minuto de la puya, de una puya de 15 minutos, lo que fuera. Y ahí la gente como que sí me veía mucho y como que tal. Pero creo que ahora sí es distinto, pero yo creo que ese programa sí tiene como que me recuerdan también por la puya. Sí. Y sí, no sé si camino distinto o no, no sé. Háblame de Fidel Cano. ¿Qué quieres que te hable de él? Cuando tú entras en la mente de Fidel Cano, intentas ponerte en su punto de vista. ¿Qué pasa dentro de él tengo este grupo de independentistas, están haciendo esto que es un hit, pero al mismo tiempo me están perjudicando porque ya los clientes no quieren pautar porque están diciendo cosas en contra de los clientes? No, yo creo que... ¿Cómo crees que...? No, yo creo que él como que manejó eso de manera muy inteligente y también como que yo lo sentía a él siempre como un guardián de lo que hacíamos, ¿sí? Siempre. O sea, como que yo a veces ni siquiera sabía las llamadas que él recibía, quejándose por la puya, ¿sí? Algunas sí, pero él nunca nos dijo, nunca nos dijo como, tienen que dejar de hacer esto. Tienen que dejar de ser groseros con esto. Tienen que dejar de referirse así a tal político. Nunca. Él solamente nos decía como no estoy de acuerdo con esto, pero si ustedes tienen todas las fuentes que a mí me confirmen esto, adelante. Que eso pues habla como del director que es, ¿sí? Que creo que ningún director de un medio acá de comunicación en Colombia dejaría hacer algo así. Y yo creo que es por como que Fidel sí tiene muy claro que antes que nada están sus periodistas y está el periodismo. Y yo creo que el espectador también ha dado esas batallas desde que nació, como por la libertad de expresión. Y gracias a eso se ha ganado un montón de problemas. Entonces como que no iba a ser distinto, ¿sí? O sea, el espectador, el grupo Gran Colombiano lo presionó tanto que hasta que pues, le quitó toda la pauta, ¿sí? Por hacer una investigación contra los bancos. Al espectador le pusieron un bombazo, al espectador le mataron un director, el narcotráfico, pues, y todo eso era por hacer lo que hacía, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que él tiene muy clara, sí, tiene mucha claridad en su cabeza de que no iba a censurar nada de lo que hiciéramos. No, es como su principio Sí. inamovible. Sí. Así se meta en bollos y así sea una jartera y así le vivan llamando que no sé qué, que eso es de la puya, que o que tal nota, no solo con nosotros, o que tal nota hizo esto en contra de esta corporación o de esta minera, o por qué se meten con esto y por qué dijeron esto. O sea, él tiene muy claro que lo que él hace es periodismo, no relaciones públicas. ¿Qué se siente? Siento, yo. ¿Qué se siente ser menor de 30? Y tener... No, tranquila. Y tener Aunque no soy menor de 30. Y tener Bueno, un ahí... alcance tan extraordinario en temas además tan sensibles, tan importantes como la política. Se siente raro porque yo como que nunca me acostumbré tampoco a ser como esa figura pop del periodismo, como era la puya. O sea, como
Sí, era raro. Me sentía también a veces como un poquito presionada, yo creo, porque la gente piensa que tú sabes de todo y que tú te puedes crear una opinión de todo. Y eso es un gran error, porque pues nosotros no sabíamos de nada, solo que lo investigábamos, ¿sí? Ese es como yo veo lo que hicimos todo este tiempo, lo que yo hice. Entonces yo no era experta en nada, en realidad no era experta en nada. Y eso me hacía acercarme a los temas desde otro lugar, como más, yo creo como más como audiencia, como qué es lo que quisiera ver mi audiencia en este tema, como tal vez que se lo explicaran bien qué es la reforma tributaria, porque yo también lo quiero entender. Y ahí sí formarme una opinión con todo lo que investigábamos y con todas las personas a las que entrevistábamos para decir, yo pienso esto, pero no necesariamente esto que yo piense es como ustedes tienen que pensar, ¿sí? Entonces, claro, a veces me sentía presionada porque yo no sé de nada, ¿sí? Pero esa misma no saber de nada, pues me daba a mí una ventaja, siento, en YouTube y con mi audiencia. Me sentía a veces como también como un poquito, no sé, como si me comparaba con los que hacen opinión en este país, pues no les daba la talla un poco, ¿sí? Aunque eso después, pues como que lo fui reevaluando y es como así, darle la talla a quién, ¿sí? Entonces, no sé, era raro como tener todo ese nivel de reproducciones y como de fama tan joven, pero creo que yo, como que mi drive no era ese, no era como ser famosa. Y en tu cabeza tú pensabas, este guión que estoy a punto de leer va a tener impacto sobre millones de personas. Claro. Ya. Y era algo que a mí me angustiaba mucho, sobre todo cuando empezamos a tener ese boom. Es como, le estoy hablando a pues la audiencia de YouTube, que en ese momento era 1 millón de personas. Y pues que eso puede ser mucho más porque estamos en muchas plataformas. Entonces, obvio que era como un nivel de detalle que casi nos volvimos obsesivos con eso. Y eso es desgastante, pero es bueno. Siento que no había de otra. ¿Me entiendes? Como que esa es la misma responsabilidad de tengo una audiencia grande, no voy a decir cualquier huevonada que se me pase por el frente. Y sí era una preocupación constante, como nos ve mucha gente. Hay que como saber qué estamos diciendo y decirlo bien. Ya, o sea, la manera de aplacar la angustia era vamos a Amarrar esto estar bien. sí, apretar muy bien Exacto. No podemos aflojar porque pues ahí es cuando sí, como éticamente yo no me sentía bien diciendo cualquier cosa. Era como esto, ¿dónde se sacó esto? Pero esto sí es así o esto también es así, porque no matizamos este argumento un poquito más. Pero esto no necesariamente confirma esta tesis que estamos haciendo. O sea, al final era como un proceso súper lógico, ¿sí? Como de tesis, argumento 1, argumento 2, argumento 3, conclusión que justifique todo esto que estamos diciendo. Y si no hay manera de comprobar esa tesis, pues no, se cae. Y así era como funcionábamos. Y yo me volví muy obsesiva con eso y creo que todos en el equipo. Y creo que eso era una ventaja también. Como si yo lo miro como con otros creadores que empezaron a surgir, también políticos en nuestra época, Sí. pues sí había como una diferenciación en la opinión y en la investigación. Y creo que eso lo mantuvimos y se mantiene hasta hoy. ¿Tú crees que la diferencia ahí tenía que ver con que ustedes pertenecían a esta institución? Yo creo que sí. Y que nuestras bases eran periodísticas. Ya. Y que estábamos en El Espectador, no en Semana. Pues no sé, ¿sí? Como que... y que éramos un grupo que no tenía ninguna cercanía política con nadie. Ya. O sea, como que no. Entonces esa distancia del poder como que creo que nos favorecía. Sí. ¿Y nunca te intentó seducir el poder? No. ¿No?
No, Ni una llamadita. no, qué miedo. No, llamaditas sí hubo, pero no, yo no me voy a meter en eso. Siempre me lo preguntan y es como no, y siempre que lo digo quedo como, ¿qué tal que cuando yo sea senadora me estén sacando todos estos videos? Pero creo que no, es como cuando me preguntan si va a tener hijos, creo que no sé, pero... Pero nunca hubo alguien como, ay, a mí me encantaría conocer a tu amiga María Paulina, y ese alguien era Claro. concejal de Claro, Neiva. mucho, Mucho concejal de Neiva, ¿no? mucho concejal, paisa, senadores, sí, como... ¿Paisa? Sí, de hecho, una vez nos hicieron una Quintero cuando nosotros le sacamos un video a él. Uy, pucha, se nos armó un bollo con eso. Pero pues bueno, también es que no se hacía un caldo con él, pero sí, había como muchas presiones y como mucha... como, ay, que quieren hablar con ustedes de no sé qué, que este político al que le hicieron tal video quiere hablar con ustedes y sentarse con ustedes a contarles cómo ese programa cómo de es el verdad. tema, sí. Es como, no, gracias. Sí, Ya. como que no quiero, Ya. no quiero. Y ya, sí. A mí me llama mucho la Yo no atención. sé, no me seduce el poder. Me parece un bollo, me parece harto, me parece como que no hay escapatoria. Sí, Un poco de quedar como manchado, así seas bueno. ok. Pero eso es una... yo sé que estoy siendo como muy categórica con eso y como que los estoy metiendo a todos en el mismo Tú saco. tiendes a ser categórico. Y no, sí, yo sé. Pero es como, qué problema ser político Sí. en este sistema. A mí me llama mucho la atención el, llamémoslo, el contenido digital que trata sobre política. Y a veces cuando veo a estos personajes que tienen, por ejemplo, programas de entrevistas, y entonces llevan a un Quintero y esta gente no tiene la preparación, no tiene... Simplemente es un personaje, ¿cierto? Está actuando, Sí, pero sí. está dándole vitrina a gente muy poderosa, ¿no? Y simplemente, pues no tiene, digamos, como esas... Sí, esas bases periodísticas para no dejarse meter los dedos en la boca. Y al mismo tiempo le llega a 15 millones de personas. Yo ahí veo un problema muy grave. Pues Es un están tema que a mí secuestrando su canal al final. es un tema que a mí me llama mucho la atención. Me pregunto cómo puedo hacer para que no me suceda a mí. Todavía no tengo respuesta. Yo tengo un tema además que es que yo no soy periodista, ni tampoco aspiro a ser confrontacional. Como que mi interés es más la curiosidad por la historia reciente de Colombia, y eso implica entrevistar a gente poderosa también, ¿cierto? Sí. Y a entender su perspectiva del país y su recorrido. Pero soy muy consciente de ese riesgo, porque pues hay ejemplos de Quintero va y se le aparece a alguien y le echa un cuentazo, y ese alguien no tiene criterio para... Sí, yo creo que es que uno tiene que estar... No es ser confrontacional, nosotros lo éramos porque era como nuestra esencia, ¿sí? Como que así surgimos, Sí. ¿sí? Como, pues por eso ese era el lema, como emberracándonos con argumentos. Sí. Y por eso a mí me parece muy difícil, o sea, yo no podría en la puya, y lo consideramos en algún momento, entrevistar políticos, y yo decía, no soy capaz, porque me comen viva. O sea, no soy capaz. Y no quiero tampoco. No es como algo que me seduzca. Y admiro a los que lo hacen, y lo hacen con gracia, y lo hacen también confrontando y demás, pero yo por mi personalidad no doy, ¿sí? Entonces a mí me gusta como estar en este personaje, como siendo este personaje. Pero sí creo que en esos casos es como... No, es como escuchar esas historias, pero también tomando distancia un poco de todo el que uno entrevista, yo creo.
Incluso las personas que a uno le caen bien. O sea, yo también a veces desconfiaba de fuentes en las que con las que también podía unirme ideológicamente, ¿sí? O como coincidir ideológicamente. Es como, pues, hay una distancia sí o sí, ¿sí? Como, y creo que esa es la virtud del periodismo, pues. Y pues como que, claro, uno no tiene que ser periodista para tomar distancia de sus entrevistados y sus fuentes y la gente que le cuenta su vida, y también preguntarle, y contrapreguntarle y confrontarla como, pues con respeto, siento yo. Pero, pero si no es que se vuelva el canal de la otra persona o la propaganda para la otra persona. O sea, creo que eso está mal configurado así. Entonces, me parece valioso querer entender por qué tal persona hizo su carrera como la hizo, Sí. así sea quien sea, o sea, Sarmiento Angulo, ¿me entiendes? Pero sí creo que uno no está para ponerle sus cámaras a, bueno, ahora como que, no sé, redímase acá con la Sí, gente. sí, sí, sí. No, es distinto. ¿Por qué es tan emberracada? ¿Yo? No, no tú, al principio de la puya. ¿Por qué tanta rabia? Digo, yo sigo siendo rabiosa. ¿Qué era la esencia? ¿Era rabia Eh, con qué? no sé, yo creo que he tratado de responderme eso, como por qué yo hice esa primera audición tan brava, ¿sí? Obviamente el guión estaba escrito así y los primeros videos que yo veo de la puya son muy, muy bravos. O sea, como si hay como un demonio ahí saliéndose por todos los poros. Pero es como Uno era como... Al principio los temas no podían decirse de otra manera, sentía yo. ¿Sí? Es como cuando tú lees un guión y lo encarnas y así es como sale ese sentimiento. O sea, como que no podía salir de otra forma. Entonces, pues era como era. Después, cuando la gente fue criticando tanto el tono, yo le fui bajando un poquito las revoluciones, como que empecé a hacerlo más informativo, más amigable, y como que como que sentía que estaba traicionando un poco el proyecto. Después ya la puya se volvió como otra cosa, como más un tono más cercano, más íntimo, más venga y le cuento esto y le explico esto y qué opina de esto, ¿sí? Pero yo siento que al principio era porque nosotros sí queríamos como, uno, llamar la atención, como con el tono bravo, histérico. Y lo hicimos. Sí. O sea, como que para bien o para mal, la gente decía como, ¿por qué me gritan así? Después, y creo que también se debía a que no podía, o sea, como que las cosas de las que hablamos al principio en la puya eran muy hondas y muy pesadas y como que nos dolían también a nosotros, ¿sí? Entonces yo me acuerdo de un video que hicimos de feminicidios y, hijo de pucha, yo después de terminar de grabar eso, como que sí fue como una descarga, como qué rabia que pase esto. Y yo esto no lo puedo decir tranquilamente. Entonces sí era una forma como de exorcizar toda esa cosa que uno carga también como ciudadano, ¿sabes? Como persona que vive en este país por 30 años, que es como heredamos un país de mierda. Entonces, pues yo tengo esta oportunidad para decirlo y para expresarlo, porque la va a desaprovechar. O sea, era también una necesidad muy propia y siento que nosotros como generación de desahogarnos, sí, de desahogarnos por ese país que nos tocó. Y cada vez que yo lo hacía, la puya sí era como un desahogue. Como, uff, qué rico poder decir esto así. Entonces sí era como esa rabia, yo creo como acumulada de periodista, de mujer, sí, persona que vive en un lugar muy injusto. ¿Tú crees que esa desahogada a la gente le servía para desahogarse o la llenaba de más rabia? Las dos, yo creo que las dos.
Yo creo que muchos nos decían como, "Ah, gracias por decir eso así, porque yo también lo había pensado y no sabía cómo decirlo". Y otros nos decían como, ¿y para qué la rabia? ¿Para qué tanta rabia si la rabia no conduce a nada? Y esto me dio más rabia. Pero yo siento que cuando uno genera eso, pues al final está generando algo, que es como, es que usted tiene motivos para... O sea, como que la rabia también conduce a otras cosas positivas, siento yo. No necesariamente siempre conduce a cosas positivas, pero siento que como lo hacíamos y como funcionaba como nuestro vehículo para comunicar, Sí. pues sí era como un disparador de, oigan, como que los están robando en la cara y ¿qué vamos a hacer? Al menos comenten esto, al menos llénenle el Twitter a este político de cosas, al menos salgan a la calle a reclamar lo que sea. Pero la rabia a mí sí me parece como un sentimiento valioso. ¿Tú te has visto Relatos Salvajes? Sí. ¿Qué opinas? ¿Bombita? Sí, claro. Es una película sobre la rabia, ¿no? Al menos yo la entendí así. Sí, puede ser. Y ahí un poco el mensaje que uno podría interpretar es, al menos en las historias de esa película, la rabia no conduce a nada bueno, ¿no? El tipo estalla el avión con toda la gente que le hizo daño en su vida. El ingeniero Bombita Explota. explota en ira. Esa es mi parte favorita. A mí la que me marcó mucho, a mí me marcaron dos mucho. La del carro, ¿te acuerdas la del Uy, carro? sí, que se pegan una Se agarrada. pegan una agarrada épica. Y la del jardinero que... ¿Te acuerdas Esas no, que, esas que no me acuerdo. Sí, hay un hijo así, pupi, que atropella a alguien borracho. No me acuerdo. Creo que lo atropella a alguien borracho y llega donde su papá, súper de élite, a contarle. Y entonces lo que hacen pasar al jardinero por el conductor. Al jardinero que tienen contratado, que él ha estado con la familia toda la vida, él es queridísimo. Entonces le dicen, Fabio, venga para acá. Entonces Fabio va a ir a la cárcel en vez del hijo, porque pues, Por haber supuesto, atropellado. por haber atropellado. Esa no me acuerdo, se me olvidó por completo. Y entonces, bueno, no va a ser spoilers, pero luego pasa algo también a raíz de la rabia. Pues sí, o sea, claro que la rabia mal como llevada conduce a eso. Aunque esa no es rabia, la del jardinero es como No, lo que pasa, no, es una hijo de putada, pero lo que pasa al final tiene que ver con la rabia de la gente. Y yo sí creo que obviamente la rabia como mal entendida pues hace que uno mate a otra persona o se mate a sí mismo también, porque la pelea al final los dos se mueren, ¿no? ¿O no se mueren? Sí, la del carro. Sí, como que se van por ese precipicio. Desastre, ¿no? Es la Sí. pelea más desastrosa de todos los tiempos. Pero claro, puede pasar que uno también se autodestruya con su propia rabia. Pero yo siento que nosotros la entendíamos como un vehículo que nos dispara hacia otras discusiones, Sí. no que nos lleva a que seamos más violentos. O sea, nosotros no queríamos ser más violentos en esta sociedad violenta. Así usáramos la rabia como... Y nos decían, ay, no, es que ustedes están promoviendo el odio. No, estamos como promoviendo una discusión Sí. a partir de esto, que puede ser rabiosa, claro, pero que por ser rabiosa no invalida los argumentos, ¿sí? Entonces, y nunca estamos como llevando, como me decían a mi columnista, una columnista de Las Dos Orillas me dijo que yo parecía una guerrillera con el arma terciada por todo lo que hablaba y cómo hablaba. Pues nunca hicimos, no, era con la palabra, digamos, y era con los argumentos que defendíamos esa forma que era la rabia. Entonces, pues no me parecía que fuéramos violentos ni que nos fuéramos a destruir todos con todos. Hay una frase típica que estoy seguro que te habrán dicho. Y es, pues si no le gusta, ¿por qué no se va del país? ¿Te lo dijeron? Sí.
Habiendo dicho eso, ¿por qué no te van? Es que... ¿Por qué no se van? ¿Cuál es tu relación con Colombia? Porque te genera rabia y hiciste La Puya, que era un desahogo de esa rabia y una denuncia de muchas de las cosas que están mal en este país. Y ahora haces un podcast que se llama ¿Por qué somos así? Sí, Que es de entender por qué somos así. ¿Es los colombianos? sí. Ahorita los colombianos, pero queremos que también sea latinoamericano. Sí. ¿Cómo es tu relación con Colombia? Porque igual te causa como algo de curiosidad, por lo menos. No, pues obvio, yo amo vivir acá, así sea un desastre, todo. Y a veces no, a veces como que también digo, nada funciona, no es que nada funciona. Y como que me desencanto de las nuevas personas que llegan al poder cada vez más. Y me desencanto de la democracia y siento que es como perder todo el tiempo, ¿no? Pero es como que yo siento como muchas cosas igual por entender de acá y por hacer acá, que es como medio, en mi caso, sí, medio, yo no quisiera huir, o sea, o de pronto por un tiempo, sí, y volver y como con ganas de hacer cosas. A veces no, como que también me contradigo y digo, nah, ya apague y vámonos un poco. Pero yo creo que, digamos, el podcast sí es una necesidad por entender y por darle orden y palabras porque somos como somos, porque tenemos comportamientos que nos hacen, no sé, desde bañarnos todos los días, que es una cosa innecesaria y que tiene como una historia desde los indígenas y los cuerpos de agua que tenemos acá y que no tienen en otras partes del mundo, hasta pues porque les decimos niñas a las empleadas domésticas y tenemos esa estratificación social, porque tenemos estratos, porque somos un país con estratos. Y cómo cerramos esas brechas también. O sea, a mí me parece que entender eso desde la historia y desde el humor también, por supuesto, que es lo que queremos hacer, pues me hace a mí también como racionalizarlo y entender cosas también de mis comportamientos. Sí. Yo no sé si eso cambie, no sé si esas conversaciones cambien en algo, pero a mí al menos me ayudan para sí, como darle un sentido a este país. ¿Qué te gusta de Colombia? Entonces, no sé. Muchas cosas. Me encanta viajar, me encanta, o sea, toda mi familia está acá. Yo sí creo que acá hay una cosa con la gente que uno no encuentra en otro país. Y no sé si es porque estamos tan rotos y tan quebrados que como que nos toca hacer esos lazos tan íntimos. Pero eso me gusta. Y eso yo no lo he encontrado en ningún otro lado. Como la calidez, dices. Sí. La calidad. Los calidosos. Pero eso me gusta. Me gusta. Sí. Me gustan muchos lugares a los que he ido acá en Colombia. No, la comida me encanta. ¿De qué estás hablando? ¿Del plátano maduro? Sí, de la Yo bandeja también estaba paisa. pensando en eso. Uy, el plátano maduro es una cosa muy única, ¿no? Es increíble. Es muy difícil de explicar al porque extranjero. Es como... It's like fried plantain, but not I like sweet, but... Sí, y la otra vez, ayer oí ese stand-up de Antonio Saninti y Julián Arango. ¿Lo has visto? Rías el show. Son dos argentinos en un momento explicando la bandeja paisa. Como, ¿sí? ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Sí? Y hablan sobre el plátano maduro. Y dicen como que literalmente es una cosa que uno podría como tirar para el techo y se pegaría.
Es una muy Y buena como que es medio explicación. podrido, pero no. Como que está podrido, pero no. Pero te lo puedes comer y es delicioso Sí, y sí, es sí. dulce, muy dulce. Pero pues como que Es muy tíralo y se cierto, pega. es muy cierto. O sea, cualquier ser humano con su instinto normal Pues vi un plátano picho ve un negro. plátano negro y se No, aleja. No se lo exacto. mete a la Lo boca. bota. Sí. Pues eso me gusta. Sí. No, muchas cosas. A mí me gustan muchas cosas de este país. Y otras también las detesto. ¿Cuál es tu película preferida de Colombia? ¿Tienes? Tú eres cinéfila, ¿no? No tanto. No tanto. Ah, yo porque tengo esa impresión. No. Pues la estrategia del caracol me la vi hace mucho tiempo y me gustó. Colombia. Bueno, Los Reyes del Mundo me encantó. Esa no la he visto. Me Ah, encantó. la de los niños. Sí. Tengo que verla. Yo creo Tengo que esa pendiente. es de Los las que Reyes del tengo como Mundo. más ¿Te viste pegada ahorita. ¿Te viste alguna retrato en un mar de mentiras? No. Te la recomiendo, yo creo que te gustaría mucho. ¿De qué es? Es como un road trip. Es el género road trip, pero en Colombia. Nice. Entonces, en algún momento hay enfrentamiento entre el ejército y las FARC en plena carretera. Creo que es la única vez que eso ha quedado registrado para el cine. Monos también me gusta mucho ahorita que Uf, esa Me es muy encantó. tremenda, ¿no? Esa es la de... Alejandro, ¿cómo se llama él? No, yo no estaba pensando en eso. Estaba Ah. pensando en cuál es la película. Ah, pensé que el La es en- director. la que es en la selva, que es una cuadrilla o de qué? Sí, como de niños. Que son como medio... Sí, loquillos. Sí. Esa me encantó. Esa es tremenda. Uy, había una muy buena, pues a mí me gustaba mucho. Creo que se llama La Cara Oculta o algo así. No, ni idea. De un director de orquesta en Bogotá que tiene una casa por allá lejana. No. Te falta ver películas, ¿no? Me falta ver películas. Wow. Muchas, sí. Entonces ahora estás actuando Ahora estoy actuando en una obra con Camila Valenzuela. con Camila Valenzuela. ¿La conoces? No la conozco, la vi en una obra hace poco que era La Orestiada. Ah, fuiste la Orestiada. Y me pareció una actrizaza monumental. A ti no te he visto, entonces Ve, no, todavía no puedo. ve, tenemos una temporada ahorita. O sea, vamos a hacer una segunda temporada en julio y agosto. Ok, Ya hicimos la primera, ¿ya se acabó? ya se acabó. Ok, Y es una obra que se llama Las Enamoradas, que es una adaptación de una obra que se llama The Aliens, de una dramaturga gringa que se llama Annie Baker. ok. Y ella, la obra original es con 3 amigos. Esta adaptación es con 3 amigas. En Bogotá, en un café. Y pasan un montón de cosas. O pues no pasa nada. No, sí pasan cosas, pero yo después me puse a leer como críticas de Annie Baker cuando hizo esa obra y era como, no pasa nada, es ese teatro que no pasa nada. Y no, pues yo discrepo de eso, pero era una crítica, digamos. Sí. Y no, y es una obra muy linda porque es como 3 amigas que tienen como un parche y hablan y conversan y también es una reflexión alrededor de la muerte. ¿Quién es Es la muy tercera? linda. Matilde, Matilde Acevedo, ajá, que también estaba en La Orestiada. que también estaba en la Orestiada. Y Cami y yo. Y eso es. ¿Qué tan difícil fue la transición entre in front of the camera a in front of the audience? Porfa, traduce para nuestra audiencia. Al frente de la cámara y al frente y en el escenario en vivo. Increíble lo que me ponen a hacer, pero bueno. Además, no sé Increíble, si fue una traducción como ¿Precisa? buena. No fue. No fue, yo la escuché. No, No, fue pésima, pero ustedes me entendieron y ya. O sea, no quiero traducirles el Spanglish de él. O sea, no tengo por qué. Es tu A la podcast. gente le da una ira que yo hable en Spanglish a veces. Yo también estaría muy brava. ¿En verdad? Sí. Me parece el colmo con un irrespeto hacia el español. Quiero que seamos un país global, conectado al mundo. No, mentira, pero no, yo creo que no fue difícil. Es como una cosa que yo siempre he tenido ahí adentro. ¿Y la descubriste con la puya o tú ya Sí. sabías que...?
No, yo ya sabía, yo como desde muy chiquita sabía que yo tenía eso, Ya. pero no era una cosa como racionalizada, Ujú. ¿sabes? Como que yo sé que yo tengo eso, sabía desde pequeña que lo tenía, Sí. que me encantaba, pero ahí estaba. Y como que en Mm. un punto necesita salir y como que sale solo Sí. y como que hay una ventanita que es la puya que me muestra que yo puedo como representar algo Sí. y estar dentro de un personaje. Y después hago una obra con la puya y después esto entonces se siente como un paso muy natural, ¿sabes? Como algo que yo ya sabía que tenía. Entonces para mí no es difícil pararme a actuar, es al contrario como muy estimulante y muy satisfactorio. O sea, cuando yo estoy ahí para haciendo la hora y 40 de esa obra, es como, ok, ya entiendo, o sea, vale toda la pena del mundo. O sea, ya entiendo por qué estoy acá. Ya. Es como una respuesta muy automática, ¿Y antes de eso te da ansiedad? mucha. Sí. Y me sudan las manos y me da como esa voz que uno empieza como... Sí. Pero creo que eso hace parte toda esa magia, Sí. como de pararse a actuar. ¿Hiciste clases de actuación? No. Hice ¿Estás clases de flying solo? improvisación. ¿Ah, sí? Sí, hice como unos niveles de improvisación que no es pues, actuar necesariamente, pero pues es usar el cuerpo como Sí. para representar cosas, situaciones, gente, lo que sea. Sí. Pero nunca he tenido como... De pronto haciendo la obra de la puya sí tuve como unas pequeñas clases de actuación con el director. A la hora de la puya. Ujú. Ujú. Pero no, nunca he tenido clases de actuación y me encantaría. O sea, creo que ese va a ser mi camino ahorita. Entonces, Sí, te vamos. ves como por ese lado. Sí, Oye, me avisas si sabes algo de lo de la risa. te aviso. Voy a hablarlo con mis maestros Ah, de la ya tienen improvisación maestros, wow. y de la actuación y yo digo, hay un personaje que tiene problemas con su risa, ¿qué hacemos para que la suelte? No, pues no lo digas así, tiene un temita, tiene un asunto. Tiene un tema, Tiene me un gusta, tema, me gusta. tiene un asunto. Autores que te hayan marcado. Eh, a ver, últimamente leí a Carrer, que me gustó mucho. Ujú. Mm, Margarita García Roballo, me encanta. Mm. Y creo que me marcó en una época de mi vida como muy dura, cuando yo me estaba como separando de un novio y como que entendiendo un montón de cosas mías. Sí. Ella me marcó. ¿Qué leíste Margarita García Roballo? Se llamaba... este que es de pequeños relatos, ¿sabes? No, Ay, yo creo que yo leí marica, uno que se espera. llama Tiempo Muerto. Y quizás otro, Se pero se me llama... olvidó. Espera. Es que yo tengo una memoria tenaz. ¿Cómo no me avisaste de eso antes de empezar? Sí. Mierda. Tiempo muerto. Sí, ese lo leí No, yo. este es... Tiempo Muerto es de una separación, creo. ¿Qué tal? Me gustó. Me gustó más la autora que el libro. ¿Sí? Sí, me gustó ella. Ay, Me gustó ella y marica, ¿cómo quedé se muy llama? expectante de leer más sobre ella. Creo que tiene un libro Marica. nuevo, de hecho. Sí, que se llama Reciente. La Encomienda. Ok. Este es, espera, ¿cuentos? O sea, no sé si la memoria es lo tenaz o tus habilidades de búsqueda rápida. No, mis habilidades. Espera que lo quiero decir. Fue puta, ¿cómo no me va a acordar? Esto es maravilloso material, sobre todo auditivo en la gente. Margarita García Roballo, que es una portada morada, marica. Bueno, la gente queda con la tarea de buscar la portada morada, marica, de No, Margarita espérate, edita García esto. Roballo. No, es que este podcast es ineditable. Primera persona, primera persona. Aunque hay muchas portadas. Ya. Primera persona. Uy, es espectacular. Sí, Y ese libro me lo voy a marcó. buscar. Es muy lindo. ¿Quién más? Marica, hay una que se llama, que es una feminista gringa. ¿Ves mi memoria como es de mala?
Que tiene un libro que se llama, de hecho se me lo regaló Laura, no, marica, no me acuerdo. No era la pregunta para ti. Ahora estoy viendo. ¿Algo más que quisieras decir? No, Ok. ya hablé bueno, mucho. Ya hablamos mucho. Pues muchas gracias. No, a ti, gracias. Número 7. Carlos Caballero, estudioso del poder en Colombia y autor de un muy buen libro sobre Belisario Betancur, nos recordó la historia de Belisario, ese presidente improbable que nació no en Amagá, en una vereda de Amagá. Hay una escena fantástica que quedó en el podcast cuando Belisario tiene que pedirle al jefe del Fondo Monetario Internacional que le haga una excepción y le extienda un crédito que el país necesitaba. Le dice al señor, señor de la Rosière, usted francés, paisano de René Descartes y su duda metódica, no nos da el beneficio de la duda. Señor de la Rosière, usted, paisano de los impresionistas, que salieron de la casa principal para montar su tienda alternativa, y nadie sabe hoy quién eran los otros. Señor de la Rosière, nosotros somos los impresionistas. Esto que acabo de leer es parte del newsletter mío que sale todos los jueves, al que se pueden suscribir. Esta es la última edición, la que acabo de leer, 11 lecciones de atemporal. Es a veces una extensión de este podcast, pero muchas otras son ensayos de temas que me interesan, que por supuesto habrán notado ustedes también al escuchar este podcast. Entonces ya saben, suscríbanse al newsletter, está aquí el link a los comentarios, pueden ir a andresacevedo.substack.com y ahí encuentran todos estos textos y de una vez se registran. andresacevedo.substack.com. Feliz noche, día, tarde y moral arriba. Bye bye.